Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal You Know. Y como panameño y como latino me siento muy contento de que por primera vez voy a poder escuchar a un presidente o a un candidato, más bien, un candidato a presidente de los Estados Unidos de Norteamérica hablando en español. No recuerdo, no tengo dudas que Joe Biden sabe hablar español y no tengo dudas que Donald Trump saben hablar español, ¿verdad? Definitivamente. Pero en campaña no recuerdo haberlos escuchado antes. Corríjanme, ustedes me escriben en los comentarios si saben algo de eso, pero sí que es muy interesante y sobre todo por la postura de Robert F. Kennedy Jr., ¿verdad? Que lo que va buscando aquí es ser el outsider, el candidato diferente, el candidato que no tiene nada que ver ni con republicanos ni con demócratas aquí para ser presidente de los Estados Unidos. Vamos a escucharlo, vamos a verlo. Opina tú en los comentarios desde Panamá cómo veo el estado de nuestra unión en español. Robert F. Kennedy, candidato a presidente de los Estados Unidos. Ahí va, escúchate eso. Yo soy Robert F. Kennedy Jr. y me presento como candidato independiente para la presidencia de los Estados Unidos. La voz un poquito distorsionante, ¿no? Una voz complicada ahí, pero se le entiende bien el español. En los Estados Unidos de mi juventud, nuestro país parecía haber cumplido con su promesa de ser una nación ejemplar. La democracia moderna se había extendido de una nación en 1776 a 6 naciones en 1865 y hasta 190 en la década de 1960. En esos tiempos habíamos creado la ciudad sobre la colina. En todo el mundo, Estados Unidos era un ejemplo de autoridad moral. Nuestras instituciones gubernamentales eran reconocidas por su integridad y veneradas por todo el mundo. Sí. Muchas naciones deseaban un gobierno como el nuestro. Éramos un modelo de libertad que confirmaba que ahí sale su tío y su papá, me imagino. Creo que entiendo. para que un país progresara, el pueblo debe tener libertad de expresión y libertad de religión, libertad para construir grandes empresas o empresas pequeñas. El sueño americano. Éramos el país más libre del mundo. En aquella época, los trabajadores estadounidenses podían mantener a sus familias con un solo salario. Podían comprar una casa, formar una familia. Éramos un país conocido por su creatividad, música fenomenal y películas espectaculares. Después de la Guerra Mundial, reconstruimos Europa. Logramos poner al hombre en la luna. Sí. Teníamos los niños más sanos y mejor educados del mundo entero. Nuestra productividad, ingenio y espíritu positivo eran la envidia del mundo. Teníamos confianza en nuestro poder, en nuestra capacidad y el potencial ilimitado de nuestro país. Todo eso es verdad. Es cierto que también teníamos problemas serios. Sí. La tensión racial Sí. y el deterioro del medio ambiente. Correcto. Pero en los días de mi juventud, el movimiento para preservar el ambiente y el movimiento de derechos civiles estaban avanzando. Estábamos eliminando los últimos rasgos de hambre en las partes más pobres del país, las montañas Appalachia, el delta del río Mississippi y en las reservas indígenas. Suena todo muy bien, ¿eh? Nos convertimos por primera vez en una verdadera democracia. Otros países aspiraban a ser como nosotros y nuestros hijos crecían orgullosos de ser americanos y de su bandera. Mi tío, el presidente Kennedy, nos dejó el legado de paz y esperanza de poner fin a la guerra de armamentos y la Guerra Fría. Esas eran las tradiciones de libertad, prosperidad y paz. Eso era verdad. Él estaba a punto de llegar a un acuerdo con Nikita Khrushchev, si no me equivoco. Y mi padre, mi tío y Martin Luther King Jr. se esforzaban por proteger.
Pero quiero decirles en este momento que todavía podemos levantar a los Estados Unidos, el país que casi fue y que aún puede ser. Pero debemos empezar siendo totalmente honestos con nosotros mismos. Ni mi tío ni mi padre reconocerían a los Estados Unidos de hoy. Nos hemos convertido en una nación llena de enfermedades crónicas, violencia, soledad, depresión y división. Nuestras grandes ciudades están en decadencia, repletas de campamentos de indigentes que nos recuerdan de la Gran Depresión. Nuestros niños se están ahogando en una crisis de aislamiento. Las encuestas muestran que tienen pocas esperanzas sobre su futuro y han perdido el orgullo por nuestro país. Están sucumbiendo al suicidio y a las drogas. Lamentablemente, esto es el panorama que se ve hoy en día en los Estados Unidos. Hemos perdido muchos más jóvenes a causa de las drogas en la última década que en los 20 años de guerra de Vietnam. Hemos gastado $8 trillones Trillones. en guerras para cambiar gobiernos extranjeros. Millones de jóvenes estadounidenses ya ni siquiera sueñan con tener su propia casa ni salir a vacaciones. Así es. ¿Qué pasó con los Estados Unidos? La tierra de las oportunidades, donde uno podía estar seguro de que si uno trabajaba duro y respetaba las leyes tendría una vida digna. En lugar de la promesa de un futuro brillante, hemos dejado a nuestros hijos enfermos y ahogados en deudas. La deuda pública ha crecido de $5 trillones durante el gobierno del presidente George W. Bush a $34 trillones en este momento. ¡Wow! ¡Increíble! La deuda de hogares se encuentra en el nivel más alto que nunca, $17 trillones. Increíble. Los padres jóvenes enfrentan costos de vivienda, comida y cuidado de niños que están carísimos, causando que muchos americanos viven sin esperanza. Lamentablemente. Con temor que una emergencia médica los lleve al punto de perder sus viviendas. En salud y bienestar, los Estados Unidos ocupa el puesto número 40 a nivel mundial. Entre los países más ricos del mundo, Estados Unidos ocupa el puesto 35 en tasas de pobreza infantil, apenas un puesto arriba de México. Wow. Ocupamos el puesto número 36 en alfabetización y el número 45 en libertad de prensa. Tenemos una de las tasas de cáncer más altas del mundo y nuestra esperanza de vida ocupa el puesto 59 según el Banco Mundial. ¿Qué te parece esta información? Esto no lo dicen los otros candidatos. Estas cifras son alarmantes, pero sin embargo ocultan la imagen completa de nuestra crisis de salud. Ahora tenemos los peores resultados de salud entre todos los países ricos. Nuestra mortalidad materna es la más alta. Tenemos el mayor número de muertes por armas de fuego por cápita. Tenemos el mayor número de embarazos en adolescentes. Somos líderes mundiales en obesidad enfermedades crónicas. y enfermedades crónicas según el CDC. El 60% de los americanos padecen por lo menos de una enfermedad crónica. Impresionante. Cuando mi tío era presidente, solo el 6% de los estadounidenses padecían de enfermedades crónicas. 4 de cada 10 niños sufren de depresión y la mitad de ellos han considerado el suicidio. Increíbles palabras. 1 de cada 10 niños sufre de ansiedad. Maneja unas estadísticas alarmantes. 1 de cada 10 niños es diagnosticado con
con desorden hiperactivo y 1 de cada 5 es obeso. Es hora que todos digamos basta, basta ya. Basta ya. Antes éramos una nación libre y próspera, la más sana y fuerte del mundo. Lo que una vez fuimos podemos volver a ser. ¿Cómo puedo estar seguro de que podemos rescatar a nuestra nación? Puede ser que nos hemos convertido en el país más enfermo del mundo, pero también tenemos innovadores que han abierto nuevas fronteras en la recuperación. Nuestras tierras agrícolas están entre las más agotadas del mundo, pero también tenemos agricultores regenerativos que son los más potentes innovadores del mundo. Tenemos serios problemas económicos, pero también tenemos los empresarios más brillantes del mundo. Puede que hoy estemos caídos por el suelo, pero podemos estar de pie y felices nuevamente con un buen liderazgo. Nuestra gente y nuestro sistema de gobierno fueron construidos para surgir con perseverancia y fortaleza. El mensaje más importante que les traigo hoy sobre el estado de nuestra unión es este. Políticamente, nuestra nación parece más dividida que nunca, pero la gente en todas las partes del país ya quieren parar la división. Me encanta. La gente está cansada de ser manipulada Redes sociales. por el miedo. Aprendimos esa lección durante COVID. Reconocemos las mismas técnicas hoy cuando la élite utiliza el temor para acorralarnos a votar por un candidato político u otro. Fuertes declaraciones, ¿ah? Las élites, dice. Que si no votamos por el candidato que ellos proponen, podemos perder la democracia. Imagínate eso. Puedo decirles con toda confianza que en todos los estados de esta unión, la gente está rechazando el alarmismo. El 80% de los estadounidenses dicen que no quieren ser obligados a elegir en esta elección entre el menor de dos males. Están El menor de dos males, así llama él a los dos candidatos opositores, Joe Biden y Donald Trump. cansados de votar en contra de algo o en contra de alguien. Veo en la multitud de republicanos, demócratas y independientes que asisten a mis reuniones que un número creciente de estadounidenses rechaza la división y están listos para unirse para reconstruir este país El águila en la mano, claro, muy americano. y cumplir la promesa de los Estados Unidos de mi juventud. Están dispuestos a votar por alguien que representa esperanza y puede curar nuestras heridas. Este es el estado de la unión que quiero presentarles hoy. En el momento que logremos unirnos detrás de esa visión, seremos imparables. Gracias y que Dios los bendiga. Ahí está. Que un poco largo, pero sí se entiende todo el viaje que nos ha dado. Por supuesto, Robert F. Kennedy Jr., el hijo de Robert F. Kennedy y sobrino de John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos. Impresionante. Me gustó. Suena muy motivador, muy motivacional. Algo nuevamente outsider, algo que se saca de lo tradicional. Y por primera vez los independientes, los que tienen esa opción distinta, tienen una cara visible, una cara que no había visto antes en otros procesos electorales. De todos modos, aquí en Panamá estaremos muy pendientes de este resultado y esperamos también que sus relaciones con Latinoamérica, en especial Panamá, México, Colombia, Cuba, Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, aunque sean países que sean diferentes en política, diferentes en pensamiento, diferentes en cultura,
la relación sea buena con nuestros países latinoamericanos. Esperemos que así sea. Vamos a darle seguimiento también a lo que propone Robert F. Kennedy, que habló en español. Y eso se agradece. Aunque hay gente que dice speak English, como siempre, los divisores, los que buscan ese morbo ahí, ¿no? ¿Verdad? Pero no, qué bueno si él puede hablar en español, es de agradecer, sin lugar a dudas. Espero que les haya gustado a ustedes. A mí me encantó por fin escuchar un candidato que habla en español. You know, bra.